Bien, ahí arrancamos con la grabación. Bueno, si no tienen preguntas, arranco con la presentación. ¿Les parece? Cualquier cosa me... Sí, Disculpa, profe. No, quería confirmar entonces que la materia no es promocionable. confirmado, la materia no es promocionable. No es culpa mía, ¿eh? Yo en esta cátedra soy la segunda en orden, así que la que toma las decisiones es Virginia Mauco y esta materia no es promocionable. Así que, bueno, como recomendación es traten de aprobar el parcial e inmediatamente ponerse a estudiar para dar el final. Bueno, arrancamos, si les parece. ¿Me confirman que están todos viendo mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Tengo tos, así que sepan disculparme. Bueno, vamos a arrancar con algunas cuestiones básicas de lo que es la lógica y para qué sirve la lógica en carreras como la nuestra. Vieron que nosotros hemos hecho o hemos utilizado la lógica a lo largo de programación 1 o de programación 2, cuando hacemos pruebas lógicas en un if o en un ciclo while. Bueno, básicamente la lógica lo que nos permite es la formalización de los lenguajes, ¿sí? Y de esa forma nos permite un mecanismo que nos provee métodos de razonamiento. Los sistemas lógicos que vamos a ver en esta cátedra son dos: la parte de lógica proposicional, que es la que vamos a ver hoy, y la parte de lógica de predicado de primer orden. Eso es lo que vamos a ver en la primera mitad de esta materia. Hoy vamos a arrancar con la lógica proposicional. Como dije recién, uno de los objetivos fundamentales de la lógica proposicional es sistematizar y codificar los razonamientos válidos con el objeto de formar o construir argumentaciones o deducciones que sean correctas. Un argumento o deducción consta esencialmente de un conjunto de sentencias, afirmaciones, que forman lo que se llaman premisas o hipótesis de las cuales se puede deducir o inferir otra sentencia llamada conclusión. O sea, básicamente esto es la lógica. Yo voy a tener un argumento que va a constar de un conjunto de sentencias y esas sentencias son afirmaciones. Entonces esas afirmaciones van a formar una premisa o hipótesis, que esa premisa o hipótesis es la cual yo tengo que, mediante los mecanismos que me permite la lógica, tengo que intentar inferir o concluir si esa premisa es válida o no. ¿Estamos de acuerdo? Váyanme diciendo por el chat, porfa. Bueno, entonces, vamos con las definiciones. Proposición. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado del que se puede afirmar si es verdadero o falso. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien que me dé un ejemplo de una proposición? O sea, algo de lo que yo pueda afirmar que es verdadero o que es falso. ¿Ejemplos? Interactuemos, chicos, porque si no se va a hacer muy aburrido. Estamos en cuarentena. Perfecto. Es verdadero. Estamos en cuarentena. Tenemos que cumplir con el distanciamiento social obligatorio. La proposición, entonces, estamos en cuarentena, o los ciudadanos de la República Argentina estamos en cuarentena, es una proposición. ¿Por qué? Porque es algo de lo cual nosotros podemos afirmar que es verdadero, ¿sí? Ejemplos. ¿Cuáles de las siguientes son proposiciones? Pedro es alto. ¿Yo puedo afirmar si es verdadero o falso? Sí. ¿Por qué?
porque Pedro puede no ser alto y por ende es falso, o puede serlo y por ende es verdadero. Bien, en realidad alcanzaría con que conozcamos a Pedro y bajo nuestra percepción podamos decir que es verdadero o falso. La percepción de otro puede ser que sea falso y la mía que es verdadero, pero sigue siendo una proposición, ¿sí? Porque de ese enunciado uno, yo, puedo afirmar si es verdadero o falso. Lucas Pérez va a afirmar si es verdadero o falso. Cualquiera de el resto de ustedes puede afirmar si es verdadero o falso. Lo mismo para Juan es estudiante, uno puede decir si es verdadero o falso. Vayan con cuidado. ¿Quién me puede decir es verdadero o falso? No se puede. No se puede, entonces no es una proposición. ¿Quién es? Tampoco se puede decir si es verdadero o falso, no es una proposición. Salud, cuando uno estornuda, no es una proposición. Y 3 es impar. ¿Es una proposición? Sí. 3 es impar, correcto. 3 es impar, es una proposición. Entonces, Pedro es alto, Juan es estudiante y 3 es impar. Esos son los 3 ejemplos más claros y concretos de proposiciones lógicas. Entonces, básicamente las proposiciones lógicas son oraciones declarativas, yo estoy declarando algo, de lo cual yo puedo afirmar si es verdadero o falso. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, va bien. Sí. Bien. Las proposiciones que vimos recién, Juan es estudiante, Pedro es alto, son proposiciones que podemos considerar proposiciones simples, ¿sí? Mi perro es negro, Juan es estudiante. Ahora, también podemos ver proposiciones o podemos tener proposiciones que sean compuestas. Por ejemplo, María es arquitecta o Juan es músico. Si Juan es estudiante, entonces Juan viaja en colectivo. 2 por 3 es igual a 6 y 7 no es par. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué apreciación tienen respecto de las proposiciones compuestas? Son dos proposiciones simples unidas por un o, uni o algún artículo. ¿Uno, uni o algún? Ah, o sea, o algún conector. Algún conector lógico. Muy bien, muy bien. Entonces, las proposiciones compuestas son aquellas composiciones de proposiciones simples unidos por conectores lógicos o por operaciones lógicas. ¿Vieron? Y vuelvo al ejemplo de cuando hacíamos selecciones o iteraciones en Pascal, usábamos lógica, ¿sí? Metíamos si i es menor que el máximo y not, not corte. Entonces ahí estamos metiendo dos proposiciones simples unidas por un operador lógico que es el i. Lo mismo podemos hacer con el o. Fíjense que ahí en la segunda sentencia es si Juan es estudiante, ¿sí? Ese Juan es estudiante, entonces Juan viaja en colectivo. Ahí el operador lógico es el entonces, que ahora en un ratito lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, las proposiciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. Vamos a definir entonces el primer lenguaje que vamos a ver durante toda la materia. Vamos a ver varios tipos de lenguajes. El primero que vamos a ver es el lenguaje de la lógica proposicional. O sea, vamos a empezar a describir de manera más formal, ¿sí?, cómo vamos a definir todos los elementos que conforman el lenguaje de la lógica proposicional. Como todo lenguaje tiene una sintaxis. La sintaxis, como ustedes ya saben, son el conjunto de reglas que me permite definir fórmulas bien formadas, ¿sí? Cuando vimos en Pascal los criterios de compilación, vimos que, digamos, una de las etapas de la compilación, ¿sí?, era hacer una revisión de la sintaxis de nuestro código, ¿sí? Es decir, que todo nuestro código, nuestro programa, nuestros procedimientos, nuestras funciones estén sintácticamente correctas. Y esto quiere decir que
las instrucciones sean fórmulas bien formadas para el lenguaje en particular. Eso es cuando hablamos de sintaxis. Entonces, para un lenguaje vamos a definir el alfabeto y el lenguaje dentro de la sintaxis, ¿sí? Tengo el alfabeto y el lenguaje. Dentro de la semántica de un lenguaje, la semántica lo que me provee es el mecanismo para interpretar esas fórmulas bien formadas, ¿sí? Es decir, los mecanismos para asignarle el valor de verdad, para yo poder decir si la proposición o si la hipótesis es verdadera o falsa. ¿Estamos? Entonces, la parte del lenguaje, ¿sí?, está formado por dos etapas, la sintaxis y la semántica. Si se acuerdan cuando yo les expliqué brevemente las etapas de compilación, yo les expliqué que había una etapa de el análisis sintáctico y una última etapa que era el análisis semántico. Sé que no se deben acordar mucho, pero bueno, sepan que yo se los expliqué cuando arrancamos con Programación 1 y les di los primeros tips para que comiencen a interactuar con Pascal. Entonces, la sintaxis es el conjunto de reglas que me dice si una fórmula está bien formada para el lenguaje de la lógica proposicional, ¿sí? Y la semántica es el conjunto de reglas que me permite interpretar esas fórmulas bien formadas, esas fórmulas sintácticamente correctas, para poder asignarles un valor de verdad. Entonces, vamos a tener el alfabeto, el lenguaje y sus valores de verdad, o sea, sus valuaciones. Bueno, vamos a definir entonces el alfabeto de la lógica proposicional. El alfabeto de la lógica proposicional está dado por las variables, unión, los conectores lógicos. Y acá tenemos, miren, los conectores lógicos. El primero es el NOT, el segundo es el y, el tercero es el o y el último es el implica. Y ese es el orden de precedencia que van a tener los operadores lógicos. Orden de precedencia como cuando hablamos de una operación combinada en matemática, en álgebra básica, ¿sí? El orden de precedencia es el NOT se aplica primero, después se aplica el AND, después el OR y finalmente el implica o el entonces, ¿sí? Entonces, el alfabeto es un conjunto de variables, unión los operadores lógicos, unión la coma y los paréntesis como indicadores o mecanismos para establecer reglas de prioridades para formar esas proposiciones bien formadas, esas fórmulas bien formadas, de las cuales yo luego voy a intentar encontrar su evaluación. Las variables, como ya sabemos, es el conjunto de símbolos. Comúnmente vamos a usar A, B, C, P, Q, R, S, T. Los conectivos proposicionales, que ya se los expliqué, la negación, el I, el O y el sí, entonces. Y la coma y los paréntesis como símbolos auxiliares. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, sigo entonces. Bueno, vamos entonces, lo que definimos acá es el alfabeto de la lógica proposicional. Ahora vamos a definir el lenguaje de la lógica proposicional. Y recuerden que tanto el alfabeto como el lenguaje formaban parte del, esperen que estoy con dos mouse, de la parte de la sintaxis, ¿sí? Ya vimos entonces el alfabeto como parte de la sintaxis y ahora vamos a ver el lenguaje como la segunda parte de la sintaxis. Bien, el lenguaje de la lógica proposicional está dado por un conjunto de fórmulas de la lógica proposicional. O sea, el lenguaje es el conjunto de fórmulas. Y el conjunto de fórmulas, F sub M, es el conjunto de cadenas de símbolos del alfabeto de la lógica proposicional. Ese conjunto de fórmulas está incluido en el alfabeto de la lógica de proposiciones, ¿sí? Que se obtiene aplicando las siguientes reglas. Para toda variable P que pertenece a mi conjunto de variables, entonces P pertenece a mi lenguaje.
Es decir, que todo el conjunto de variables está incluido en mi lenguaje. Si A pertenece a mi lenguaje, entonces la negación de A también va a pertenecer a mi lenguaje. Y si yo tengo dos elementos A y B que pertenecen a mi lenguaje, entonces A y B van a pertenecer al lenguaje, A o B van a pertenecer al lenguaje, A implica B van a pertenecer al lenguaje. O sea, básicamente lo que estoy diciendo que, ustedes acuérdense que estábamos en la sintaxis, el alfabeto y el lenguaje. El alfabeto era el conjunto de variables, los conectores lógicos y los símbolos auxiliares. Acá estoy definiendo el lenguaje en base al alfabeto. O sea que el alfabeto está formado por todo el conjunto de variables, ¿sí? Y está formado por las operaciones que yo puedo hacer con mis conectores lógicos que están definidos en mi alfabeto. Entonces, si el conjunto de variables pertenece a mi lenguaje, no cualquiera de esas variables también va a pertenecer al lenguaje y la conjunción, disyunción o implicancia de cualquier variable también van a pertenecer al lenguaje. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Ok. Profe, una consulta. Sí. ¿Implicancia es igual que condicional? O sea, No, entonces, es el implica, lógico, que ahora vamos a ver, ok. si quieren, vamos a recordar la tabla de verdad ahora. Bueno, gracias. ¿Se acuerdan que tanto el OR, el I y el implica como el not tienen su tabla de verdad? O sea, que bueno, ahora en un ratito la vamos a ver. Bueno, los primeros elementos son las fórmulas atómicas, o sea, decir, las fórmulas atómicas son aquellas fórmulas más pequeñas, son las fórmulas más pequeñas que yo puedo tener en mi conjunto de mi lenguaje, ¿sí? En mi conjunto de fórmulas, que son básicamente el conjunto de variables. Y las fórmulas no atómicas son aquellas que yo mezclo elementos de mi conjunto de variables con elementos de los símbolos auxiliares o con elementos de los símbolos de conjunción. Bien. Si se pueden eliminar los paréntesis, sí se pueden eliminar los paréntesis. Imagínense que yo puedo tener una hipótesis, una proposición, como les dije hoy, como la combinación de proposiciones simples unidas por conjunciones, disyunciones o implicancias, ¿sí? Entonces yo puedo eliminar los paréntesis en cuanto al orden de precedencia que les comentaba hoy. O sea, primero aplico el no. Sí, o sea, si yo tengo una negación entre paréntesis de una disyunción adentro, tengo que aplicarle el no a toda esa disyunción. Disyunción me refiero a OR, ¿sí? Lo mismo que si yo tengo un not entre paréntesis A y B y C, ¿sí? Yo tengo que aplicar la negación al AND compuesto que tengo dentro de los paréntesis. La moraleja es el orden de precedencia de los operandos, que se los dije hoy y se los vuelvo a repetir y se los voy a repetir 1.000.000 de veces durante toda esta cursada, es not, y, o e implica. El último que voy a aplicar es el implica. Bien, hasta acá ya terminamos entonces con la parte sintáctica. Vimos el alfabeto y el lenguaje. Ahora vamos a ir a la parte semántica, es decir, cómo puedo interpretar las fórmulas, ¿sí?, para poder asignarle uno de dos valores, o verdadero o falso. Acá se los puse en verde y en rojo. Verdadero puede ser 1, B o true. Y falso puede ser 0, F o el simbolito S. Lo vamos a usar indistintamente también a lo largo de la materia. Bien, vamos con la interpretación o evaluación de una fórmula. Dice, la interpretación o evaluación de una forma se obtiene como sigue. Se asigna el valor de verdad 1 o 0 a las variables proposicionales. Luego se interpretan las fórmulas no atómicas, teniendo en cuenta el significado de los conectivos que tienen. Esto es, las fórmulas no atómicas eran ellas que estaban combinadas con el not, con el or, con el and o con el implica, ¿sí? Entonces, acá es donde tengo que usar las reglas, ¿sí?, de validación de los operandos lógicos. Obviamente, la regla del not la saben, un not 0 es un 1, un not 1 es un 0.
la interpretación del AND es, el AND solamente es verdadero cuando los dos elementos de la conjunción son verdaderos, que es acá, en este caso. ¿Ven mi puntero? Sí, ¿no? ¿Ven mi mouse? Sí, sí, se ve. Bien. Se ve. Entonces, el AND, con que al menos uno de sus dos operandos sea 0 o sea falso, el resultado va a ser falso, ¿sí? Y en el único caso en que el AND es verdadero es cuando ambos elementos o ambas variables de mi conjunción son verdaderas. Esto es un repaso, entiendo que se lo acuerdan. Bueno, y el OR, a diferencia del AND, el OR es verdadero únicamente con que al menos uno de sus operandos sea verdadero. Entonces, en el único caso en que es falso es cuando los dos operandos son falsos. Para los otros casos es verdadero. Y acá vamos a ver el entonces o el implica, que seguramente es el operador lógico que no recuerdan o que no lo vieron en la secundaria y si lo vieron, se olvidaron. El implica tiene esta particularidad. Uy, me fui. El implica es falso únicamente cuando yo digo algo verdadera implica algo falso. O sea que 1 implique 0 es el único caso que el entonces da falso. Que 0 implique 0 es verdadero, que un falso implique un verdadero es verdadero, que un verdadero implique un verdadero es verdadero. El único caso que no se puede dar en la implicancia es que algo verdadero implique una falsedad. ¿Sí? Y por último, el sí y solo sí, que es aplicar el implica desde A hasta B, o sea, el A implica B. Esperen, a ver, esto se los escribo acá. El sí y solo sí y solo sí. Disculpen, pero este es mi humilde pizarrón virtual. Sí, solo sí, que a veces es equivalente a que escribamos así, sí, sí, solo sí, que es esa flechita que vimos recién. Es lo mismo que decir que A implica B. Y no encuentro el techito, pero les pongo el I así. Y B implica A. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el sí, solo sí. Es hacer la conjunción de las dos implicancias, que A implique B y que B implique A. ¿Sí? Vuelvo a la presentación. Entonces, el sí, solo sí es verdadero únicamente en el sí, solo sí de falso, sí, solo sí falso, y verdadero, sí, solo sí verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense porque este deja de ser verdadero porque ¿qué? El 0 implique un 1 es verdadero, o sea que A implique B es verdadero, pero si yo intento hacer al revés, que B implique A, estamos en este caso. Entonces, como es un AND, ¿sí? Del A implica B y B implica A, este caso en el sí, solo sí, queda falso. ¿Se entiende eso que hice? Esto de, ¿qué hice acá? Y cómo eso implica que este caso sea falso. ¿Se entiende? ¿O Sí, se profe. murieron Se todos? entiende. Miren que si cuando les expliqué recursión les pudo dar una CB, cuando veamos estas cosas, sin lugar a ninguna duda que les va a dar una CB. Bueno, entonces, lo que vimos hasta acá es la parte de la semántica, es decir, cómo son las reglas que yo tengo, ¿sí? Para interpretar o para obtener el valor de verdad, ¿sí? De mis fórmulas bien formadas del lenguaje de la lógica proposicional. Yo tengo que aplicar todas las propiedades y a una proposición compuesta o simple asignarle un valor de verdad, verdadero o falso, 0 o 1, true o false. Entonces, la evaluación, y no me odien, pero esto va a ser así, mucha matemática,
La evaluación la puedo definir como una función cuyo dominio es el lenguaje de la lógica proposicional y cuya imagen es únicamente el conjunto de 0 o 1, verdadero o falso, ¿sí? Que cumple con las siguientes propiedades para todo. A y B, variables que pertenecen a mi lenguaje de proposiciones. La evaluación de no A cumple la propiedad de que es igual a no la evaluación de A. La evaluación de A y B es equivalente a la evaluación de A y la evaluación de B. La evaluación de A o B es igual a la evaluación de A o la evaluación de B. Y la evaluación de A implica B es lo mismo decir que la evaluación de A implica la evaluación de B. Ejemplo. Dada esta fórmula, A igual P y Q implica no Q, con los valores de evaluación de P igual a 1 y la evaluación de Q es igual a 1. ¿Se animan a resolver la fórmula A y decirme si la fórmula A es verdadera o falsa? ¿Lo hacemos juntos o se animan? Nos das un momento y por lo menos intentamos. Dale, intenten. Dejamos un par de minutitos al resto y lo resolvemos. Yo mientras la voy a ir copiando. P y Q implica, es P y Q implica, ¿cómo le pongo el no? Ahí encontré. Y acá encontré este. No, acá. Y tenemos que la evaluación de P es, la evaluación de P es igual a 1. Y la evaluación de Q también es igual a 1. La evaluación de Q es igual a 1. ¡Ay! Se me colgó esto. Maldito. Bueno, lo tengo acá resuelto, así que... ¿Vamos? ¿Lo resolvemos? ¿Hicieron algo? ¿Pudieron llegar a lo que dijo Lucas? Sí, me dio, o sea, 1 implícito en 0 quedaría 0, Bueno, ¿no? bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a encontrar la evaluación de A, mi fórmula A. ¿Sí? Aplicando las reglas que vimos recién, entonces la evaluación de A es encontrar la evaluación de P implica Q, P y Q implican no Q, ¿sí? Esto les voy a repetir como les debe haber dicho Candelaria y Ana Fuente 1000 veces en álgebra. Hagan la cantidad de pasos que sean necesarios. No se salteen ninguno ni pretendan aplicar todas las propiedades de una, porque en este ejercicio
es muy pavo y no se van a confundir, pero después, cuando hagamos ejercicios mucho más complejos, es mucho más fácil que se equivoquen cuando intentan saltear pasos. Entonces, yo lo que intento es encontrar la evaluación de mi fórmula A. Ya dije que A es una fórmula que pertenece a mi lenguaje de la lógica proposicional. Entonces, la evaluación de A es igual a la evaluación de P y Q implican no Q. Esa evaluación de P y Q implica no Q es lo mismo decir que la evaluación de P y Q implica la evaluación de no Q. ¿Sí? Y después acá la evaluación de P y Q implican la evaluación de Q. Ahí saqué el no fuera de la evaluación. Entonces queda 1 y 1 implica no 1. O sea, 1 y 1 es 1. 1 implica 0 es 0. ¿Todos habían llegado a eso, no? Sí, por lo menos yo sí. Chicos, ¿el resto? Sí, Bueno. ¿Sigo? dale. Sí, sí. En un ratito les voy a pedir una prueba de vida, porque a algunos creo que no me hablaron nunca. Bueno, vamos con algo que ustedes ya conocen, que son las tablas de verdad. Creo que ya lo conocen, lo deben haber visto en el secundario, y si no, en matemática discreta, como les dije hoy. La tabla de verdad es una de las herramientas que permite calcular todos los posibles valores de verdad de una fórmula considerando todas las evaluaciones posibles. ¿Por qué es esto que la tabla de verdad me permite calcular todos los posibles valores? Porque, bueno, eh, no, cuando generamos la tabla de verdad, básicamente lo que hacemos es construir una tabla con tantas entradas como combinaciones de la cantidad de variables yo pueda tener, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle por si no se acuerdan de esto. Entonces, nosotros vamos a tener que probar o encontrar el valor de verdad o encontrar la evaluación de una fórmula de la lógica proposicional, donde esa fórmula está construida con una secuencia finita de variables y conectivos. O sea, A y B implican no Q o P y Q, como vimos en el ejemplo recién. Si conocemos el valor de verdad de las K variables de esa fórmula, se puede construir la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una fórmula que tiene K variables distintas, la tabla de verdad va a tener 2 a la K filas, ¿sí? Que son todas las combinaciones que yo puedo generar de los posibles valores que tengan mis K filas. O sea, si tengo dos variables, como es en el caso del ejemplo, P y Q, voy a tener 2 a la 2 filas, o sea, 4. La combinación de 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 1. ¿Me siguieron? Entonces, para probar si esta fórmula A es válida, yo voy a hacer una tabla con 4 entradas, todas las combinaciones de posibles valores que se pueden dar para P y Q, ¿sí? Después voy a empezar a resolver aplicando y respetando las reglas de precedencia. Voy a resolver primero P y Q, después voy a resolver no Q y finalmente voy a resolver el resultado de P y Q con el implica o el entonces de no Q, ¿sí? Y estos van a ser los valores de verdad que yo voy a obtener. Entonces yo voy a decir, o voy a poder decir o concluir como hipótesis, como conclusión de mi hipótesis, que la fórmula A va a ser verdadera en los casos en que P y Q valga 0, en los casos de que P valga 0 y Q valga 1, o en el caso que P valga 1 y Q valga 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, Ok, bien. Sigo entonces. Vamos a empezar un poquito con la simbología. Tautología.
es una palabrita que nos vamos a cruzar un montón de veces. Entiendo que ya la vieron. Ah, díganme eso. ¿En qué materia vieron esto? ¿En matemática discreta o en álgebra? Lo vimos en análisis Análisis. 1 y después en discreta. Ah, bien, bien. O sea que saben lo que es una tautología. No. Bueno, una tautología es cuando una fórmula es verdadera bajo toda evaluación. Es decir, si yo me remito a este ejemplo anterior, para que esa fórmula A sea una tautología, la última columna, todos estos tendrían que haber dado 1, independientemente de los valores de P y Q, la fórmula me daba 1. Entonces yo ahí puedo decir que la fórmula A, o sea, todo esto es una tautología. ¿Por qué? Porque para todos los posibles valores de las variables, ¿sí?, el resultado es verdadero. Este ejemplo se lo estoy diciendo en el caso que esta columna hubiese dado todo 1. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿O los confundí con este ejemplo? Se entendió. Bien. Por lo menos yo. Entonces, vuelvo a repetir. Si toda esta columna de evaluación de la fórmula A hubiese dado 1, yo puedo decir que esa fórmula A es una tautología, ¿sí? No es el caso de este ejemplo, que para cuando P vale 1 y Q vale 1, la fórmula vale 0. Pero entonces, vuelvo a repetir, una tautología es cuando una fórmula A es verdadera bajo toda evaluación, ¿sí? A es una tautología si y solo si para toda evaluación de A el resultado es verdadero. En la tabla de verdad, todos los elementos de la columna correspondiente a la evaluación de la fórmula son 1. Y el símbolo es que es este. A es una tautología. ¿Sí? Por ende, vamos a decir que una fórmula es una contradicción cuando es falsa bajo toda evaluación. Es decir, A es contradicción si, solo si, toda evaluación de A es falsa. Es decir, en nuestra tabla de verdad, todos los elementos de la columna que corresponda a la evaluación de A son falsos. Y lo que está en el medio, ¿sí?, es la contingencia. Una contingencia es una fórmula que no es ni tautología ni contradicción. Es decir, el ejemplo que vimos recién de P implica P y Q implican no Q para esas evaluaciones de P y Q, ¿sí? Esa fórmula es una contingencia. ¿Por qué? Porque hay algunos valores que son verdaderos y otros valores que son falsos. O sea, esto, ¿sí? Esta fórmula es una contingencia, porque tiene casos en que da verdadero y casos en que da falso. Entonces, tautología, contradicción y contingencia. Y algunas de las afirmaciones que son obvias, pero bueno, acá vamos a usar muchas de estas cosas, que si una fórmula A es una tautología, sí, solo sí, la negación de A es una contradicción. Vamos a usar todas estas afirmaciones verdaderas muchas veces para utilizar y para resolver los diferentes enunciados que nos van a ir pidiendo. O sea, yo puedo probar que algo es una tautología si su negación es una contradicción. Entiendo que en matemática discreta deben haber hecho pruebas, o en análisis matemático, pruebas por contradicción, ¿o no? Sí, sí, hacíamos demostrar ejemplos con contradicciones. Bueno, esa prueba por contradicción surge de esto, de jugar entre tautología y contradicción, y en función de la información que tengo y la conclusión que me piden que yo evalúe, puedo utilizar una cosa o la otra. Bien, cuando hablamos de satisfacer una evaluación, nosotros podemos decir que una evaluación B satisface una fórmula A si esa evaluación B de A es 1. ¿Sí? Una fórmula A se dice satisfacible si existe alguna evaluación B que la satisfaga. Es decir, para alguna evaluación B, B de A es 1. En caso contrario, A es insatisfacible.
Entonces, vuelvo a repetir. Si yo tengo una evaluación, ¿sí? Una evaluación B para una fórmula A. Esa fórmula A es satisfacible si existe alguna, al menos una evaluación, ¿sí? Que la satisfaga, o sea, alguna evaluación de esa fórmula A que sea 1. Si existe alguna evaluación de esa fórmula A que sea 1, entonces yo puedo decir que esa fórmula A es satisfacible. Caso contrario, yo tengo que decir que A es insatisfacible. ¿Sí? Entonces, si una evaluación B satisface a mi conjunto de fórmulas F, perdón, repito, una evaluación B satisface un conjunto de fórmulas R que está incluido en mi lenguaje de lógica proposicional, si esa evaluación B satisface cada una de las fórmulas de R. Es decir, que la evaluación de A satisface, o sea, es igual a 1, para toda fórmula A que pertenece a mi conjunto. O sea, yo tengo un conjunto de fórmulas que pertenecen a un lenguaje de la lógica proposicional. Ese conjunto de fórmulas es R. Así como resolvimos esa fórmula A que decía P y Q implica no Q, podemos tener la fórmula A, la fórmula B, C, D, un conjunto de fórmulas, ¿sí? Yo puedo decir que si hay una evaluación B que satisface, ¿sí? Cada una de las fórmulas de esa fórmula A, fórmula B, fórmula C, fórmula D, que todas esas fórmulas están incluidas en el conjunto R, ¿sí? Yo puedo decir que esa fórmula va a satisfacer el conjunto R. Esa evaluación satisface el conjunto de fórmulas. Y ahí puedo decir que un conjunto de fórmulas es mutuamente satisfacible si existe una evaluación, al menos una evaluación, que satisface cada fórmula de R. ¿Sí? Repito, un conjunto de fórmulas es mutuamente satisfacible, o las fórmulas que pertenecen a un conjunto son mutuamente satisfacibles si existe al menos una evaluación B, que esa misma evaluación B satisface a cada fórmula de R. Es decir, la evaluación de la fórmula es igual a 1 para todas las fórmulas que pertenecen a ese conjunto. Entonces, acá estamos hablando de la semántica de mi lenguaje de lógica proposicional. Y estamos hablando de conceptos de fórmulas satisfacibles o de conjuntos de fórmulas mutuamente satisfacibles. ¿Sí? ¿Se entendió? Los ejercicios de este práctico, más allá de que tiene dos partes, y la primera parte vamos a hacer cuestiones básicas de probar con tablas de verdad y demás, vamos a probar estas cosas. Ver si hay una evaluación que satisface fórmulas o ver si hay una evaluación que satisface un conjunto de fórmulas, ¿sí? Para poder decir si el conjunto de fórmulas es mutuamente satisfacible o no. Por último, vamos a ver esto de lo que es la equivalencia lógica, que es ni más ni menos que el símbolo de equivalencia que ustedes ya conocen. Dados dos fórmulas A y B, se puede decir que son equivalentes, ¿sí? Y se escribe como A equivalente B. Si solo si toda evaluación de A es igual a la evaluación de B, ¿sí? Equivalencia es una relación en el conjunto de fórmulas, es decir, que cumple las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Por ejemplo, que A implique a B es equivalente a no A o B, que A o no A implica que A, o sea, que A o no A es equivalente a que A implica A, o sea que es equivalente a A. A o no A, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? A o no A. ¿Ser o no ser? Se murieron todos.
¿A o no A? ¿Se acuerdan de la tabla de verdad? ¿Cómo era el OR? ¿Puede ser que sea verdadero? A o no A es verdadero, porque si A vale 0, no A vale 1. Y acuérdense que con que al menos uno de sus elementos sea 1, la disyunción, o sea, el OR daba 1. O sea que si A vale 0, el no A vale 1. Entonces A, 0 o 1 es 1. Y si A vale 1, o sea, si A vale 1, entonces no A vale 0. 1 o 0 da 1. Y es lo mismo, es equivalente a hacer la implicación. 0 implica 0, es verdadero. 1 implica 1, es verdadero. Bueno, y el otro ejemplo de equivalencia es la doble negación. Si yo niego y vuelvo a negar una variable, es equivalente a la variable original. Bueno, vamos a ver esto de la formalización, que es mucho de lo que vamos a hacer en los ejercicios prácticos. ¿Qué es la formalización? ¿O cuáles son los pasos de la formalización? En primer lugar, debo encontrar las proposiciones, esas afirmaciones, esos enunciados de los cuales yo puedo decir verdadero o falso. O sea, imagínense que yo quiero formalizar en lógica proposicional o en lenguaje de lógica proposicional un texto. Entonces, en ese texto yo tengo que identificar los enunciados simples, esos enunciados que constituyen una proposición, o sea, aquellos enunciados de los cuales yo puedo decir si es verdadero o falso. Una vez que encuentro, que identifico los enunciados simples, que identifico mis proposiciones, les debo asignar una identificación, ¿sí? Les debo poner P, Q, o sea, Juan es alto, le debo poner P, Q, R, A, B, C, la identificación que yo quiera, ¿sí? Luego que yo ya tengo identificado cada una de las proposiciones con un símbolo que la represente, tengo que identificar los conectores lógicos, ¿sí? Para armar las proposiciones compuestas, ¿sí? Dentro de un texto. O sea, encontrar cuando hay un not, cuando hay cuando hay un entonces, cuando hay una conjunción o una disyunción. Y reconstruir los enunciados de mi texto en lógica proposicional, a partir de las proposiciones simples y los conectores lógicos. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo en un texto esto, Pedro estudia o juega al tenis, yo podría decir, bueno, tengo Pedro estudia, es una proposición simple, que le puedo poner P, y Pedro juega al tenis, también es una proposición simple, que yo le puedo poner Q. Entonces, el enunciado Pedro estudia o juega al tenis, yo lo puedo poner como P o Q directamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, vamos con otros ejemplos. Si yo tengo Pedro estudia, Ana juega al tenis y Luis baila. Pedro estudia, le puedo poner P, Ana juega al tenis, le puedo poner Q y Luis baila, le puedo poner R. Pedro estudia, Ana juega al tenis y Luis baila. ¿Cómo la escribimos? Los escucho. P, Q y sería I, bueno, el techito, no sé cómo decirlo, R. Bien, una cosita, los símbolos auxiliares acá para afirmar no los podemos utilizar. Acuérdense que la formalización, yo les dije, reconstruir los enunciados compuestos a partir de los simples y los conectores lógicos. No hablé de los elementos auxiliares. Entonces, Pedro estudia es una afirmación y que Ana juega al tenis también es una afirmación. Entonces yo esa coma la podría cambiar sin cambiarle el significado a Pedro estudia y Ana juega al tenis y Luis baila. Está escrito con coma únicamente por una regla de sintaxis del lenguaje castellano, ¿sí? No por una regla del lenguaje de la lógica proposicional, ¿sí? Entonces, Pedro estudia es una afirmación, Pedro estudia, Ana juega al tenis y Luis baila. La coma es una cuestión de la sintaxis del castellano, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es P y Q y R. ¿Sí?
¿Entendieron eso? La coma del lenguaje castellano, del lenguaje coloquial, se debe reescribir en su interpretación. ¿Se entendió? Sí, yo entendí, gracias. Yo no- Bien. Bueno, y acá tienen algunas equivalencias que es simplemente poniéndole paréntesis, porque quizás la coma, en algunos casos, este ejemplo es muy sencillo, ya vamos a ver ejemplos más complejos en la práctica. En algunos casos, la redacción, esas comas de la sintaxis del lenguaje castellano, o punto y coma, o las reglas de puntuación de nuestra sintaxis del lenguaje, nos permiten usar ahí sí los símbolos auxiliares de los paréntesis como para pensar en algunas asociatividades, ¿sí? ¿Sí? Ejemplo 3. Pedro estudia o Ana juega al tenis y Luis baila. Los quiero escuchar. Sería P, bueno, no sé cómo es que se llaman estos, o sea, OR, Q, AND, R. ¿Eso estaría bien? P o Q y R. Sí. ¿Vieron? Acá sí, la coma nos está indicando la asociatividad, ¿sí? De SO, de Pedro estudia o Ana juega al tenis, y Luis baila, aparte. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Otro ejemplo. Pedro estudia o Ana juega al tenis y Luis baila. Bueno, ahí sería lo mismo, pero sin los Acá vale paréntesis. cualquiera. ¿Sí? Vale cualquiera. Yo puedo asociar y resolver primero el O y después el I. Queda igual. ¿Sí? Cualquiera de las dos es una formalización correcta, ¿sí? Porque acá no hay coma que me permita diferenciar, ¿sí? En que la asociatividad está dada por Pedro estudia o Ana juega al tenis, que Luis baile esta parte porque está separado por una coma en la sintaxis de nuestro lenguaje castellano. Este es fácil, si Pedro estudia, Ana juega al tenis. En el lenguaje castellano puede aparecer que escrito textual, si Pedro estudia, implica que Ana juega al tenis. Si Pedro estudia, entonces Ana juega al tenis, ¿sí? O la coma, si Pedro estudia, Ana juega al tenis, ¿sí? Ana juega al tenis, si Pedro estudia, ¿cómo sería este? Entonces sería P, and Q. Ah, no, ese es condicional, ¿no? Ana juega al tenis, si Pedro estudia. Me usaría la Sería flechita. ¿El Flechita Q. implica? Sí. Pedro estudia, implica que Ana juega al tenis. Si Pedro estudia, entonces Ana juega al tenis. Pero está escrito en nuestro lenguaje coloquial, está escrito de forma tal que nosotros, para pensar en el lenguaje de la lógica proposicional, tenemos que pensarlo en este tipo de símbolos. ¿Sí? Si Pedro estudia y Ana juega al tenis, Luis baila. Si Pedro estudia y Ana juega al tenis, entonces Luis baila. Ay, me fui. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sí? Porque está la coma que sintácticamente no, me indica la asociatividad en que Pedro estudia y Ana juega al tenis, sí o sí es una condición para que Luis baile, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, algún ejemplo más. Pedro estudia y si Ana juega al tenis, Luis baila. Pedro estudia y si Ana juega al tenis, entonces
Luis baila. ¿Sí? Pedro estudia y si Ana juega al tenis, Luis baila. Pedro estudia y si Ana juega al tenis, entonces Luis baila. ¿Vieron la cantidad de entonaciones que podemos darle en nuestro lenguaje coloquial y cómo cambia el lenguaje, la construcción en el lenguaje de la lógica proposicional? Pedro estudia si, solo si Ana juega al tenis, este es fácil. Si Pedro estudia, entonces Luis baila si Ana no juega al tenis. A ver este. Sería P, implicación R, implicación negar Q, ¿puede ser? Ah, no. Si Pedro estudia, entonces, como dijiste, bien. Dice, Luis baila si Ana no juega al tenis. Entonces, que Ana no juega al tenis implica que Luis baila. ¿Sí? Porque dice, o sea, si Pedro estudia, entonces, eso está acá, es el P flechita. Ahora, el entonces es, Luis baila si Ana no juega al tenis. Entonces, si Ana no juega al tenis, implica que Luis baila. ¿Sí? Pedro estudia solo si Ana juega al tenis. Y hay un ejemplito de tablas de verdad. Les propongo una cosa. Bájense del Moodle, porfa, el práctico. Así vamos a mechar un ratito y no se duermen. Bueno, sí. Vamos a hacer algunos ejercicios. Primero, ¿tienen todos el práctico bajado? Yo lo tengo. Bueno, se los comparto acá. Hagan, por favor, algún ejercicio del inciso 1. Dice, sean P, Q, R y S variables proposicionales. Determine si cada uno de los siguientes conjuntos de fórmulas es o no satisfacible. Para las fórmulas mutuamente satisfacibles, de una evaluación B que satisfaga. ¿Se acuerdan de las definiciones? Yo acá estoy teniendo ese conjunto R con dos fórmulas. La primera fórmula es P y Q, y la segunda fórmula es no P y Q. Yo tengo que probar que si las fórmulas son satisfacibles o no, si cada una de las fórmulas son satisfacibles o no. ¿Qué era cuando una fórmula era satisfacible? Cuando existía alguna evaluación, ¿sí? Para esa fórmula que sea verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, para hablar de fórmulas mutuamente satisfacibles, necesitábamos un conjunto de fórmulas, como en este caso, ¿sí? Y para ver si las fórmulas eran mutuamente satisfacibles, tenía que existir una evaluación, ¿sí? Que satisfaga todas las fórmulas a la vez. Les voy a compartir la última filmina como para darles un ejemplo. Les dejo de compartir esta y les vuelvo a compartir esta.
si tenemos estas fórmulas, ¿sí? Yo puedo decir que si tengo estas dos fórmulas, esperen que borro para acá. Tengo la fórmula P implica Q y no P, ¿sí? ¿Estamos? Tengo dos fórmulas, P implica Q y no P. Y la conclusión, oye, perdón. Perdón, tengo tres fórmulas, P implica Q, no P y no P o Q. Entonces yo me construyo mi tabla de verdad, ¿sí? Hago todas las posibles combinaciones de valores entre P y Q y hago las evaluaciones de mis fórmulas, ¿sí? Entonces yo acá encuentro que hay dos evaluaciones para P y Q, ¿sí? Que hacen verdadera las tres fórmulas a la vez. Entonces, en cada fila que P implica Q y no P son verdaderas, las fórmulas no P o Q también es verdadera. Entonces, podemos decir que P implica Q y no P hacen que no P o Q sea una consecuencia semántica de esas fórmulas. También puedo decir, ¿sí? Estas dos son las hipótesis, P o Q es la conclusión que yo quiero probar. Acá hablamos de la definición de consecuencia semántica. La conclusión, estamos diciendo que la conclusión es consecuencia de sus hipótesis, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que estamos probando es si un razonamiento es válido cuando toda evaluación hace verdadera las hipótesis. Y esa evaluación de verdadera las hipótesis hace verdadera la conclusión. Este es el último concepto que les quería dar de secuencia semántica. Pero si volvemos al práctico, les dejo de compartir acá. Luego lo vamos a repasar, lo de consecuencia semántica, que en realidad tienen para practicar un montón. Consecuencia semántica recién está acá, así que no. Hagan de cuenta que no les expliqué esto último. Y déjenme que les repase, perdón, les repaso estos conceptos. Vuelvo a cambiarles de compartir. Perdón. Estas tres definiciones necesitan para resolver. No sé si están en el práctico. Estoy con dos pantallas compartiendo dos cosas distintas. En la clase teórica les estoy definiendo la filmina donde están todas las definiciones que ustedes necesitan para resolver la primera parte del práctico 1, que es cuando hablamos de fórmulas satisfacibles o de conjuntos de fórmulas mutuamente satisfacibles, ¿sí? Una fórmula era satisfacible si existe alguna evaluación que la satisfaga. Es decir, si existe alguna evaluación para la fórmula A que sea 1. Caso contrario, es insatisfacible. Y lo mismo para un conjunto de fórmulas mutuamente satisfacibles si existe alguna evaluación que los haga, que haga satisfacible todas las fórmulas. ¿Entendieron hasta acá? Entonces, agarren, por ejemplo, el inciso 1A, ¿sí? Que es un conjunto de fórmulas que tienen dos fórmulas. La fórmula P y Q y la fórmula no P y Q. Hagan, por favor, la tabla de verdad, ¿sí?
Y fíjense qué evaluación existe para que haga verdadera la fórmula P y Q y qué evaluación existe para que haga verdadera la fórmula no P y Q. Y después se fijan cuál es la evaluación, si existe, que hace verdadera las dos fórmulas a la vez. ¿Se entiende hasta acá? Tierra sí. llamando. ¿Sí? Bueno, hagan por favor ese primer ejercicio. Agarren un notepad y lo escriben ahí porque quiero que me lo muestren. ¿Sí? Les doy 5 minutos. Yo me voy a preparar el mate y ustedes se ponen a resolver ese ejercicio. ¿Sí?